Distinguidos constitucionalistas esta noche en el programa para hablar de la demanda competencial y de la Junta Nacional de Justicia. Beatriz Ramírez, Luciano López, Beatriz Ramírez. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Primero la demanda competencial, porque estaba ya la expectativa lista, prevista para el día de mañana, pero dijeron, no, mejor la pateamos para el martes. Probablemente querrán leer, ¿no?, esta ponencia del magistrado Carlos Ramos, que plantea declarar infundada esta solicitud hecha por el señor Pedro Laechea para retrotraer todo, digamos, tras la disolución del Congreso y que el Congreso se restablezca, cosa que queda, digamos, cuando menos en un mundo paralelo, después de lo que uno lee en la ponencia de Ramos. ¿Les parece, porque esto uno no solamente lo tiene que expresar, esto uno lo tiene que sustentar? ¿Tiene Ramos el sustento, la sartén por el mango, para darle, digamos, peso y valor a lo que está diciendo, que no va a lo del señor Laechea? Empezamos, empiezo yo. Creo que acá vamos a discrepar un poquito de Luciano. Yo pienso que sí, que la ponencia de Ramos tiene contundencia, porque creo que enfatiza algo que la mayoría ha perdido de vista, que es que en la mañana de ese día el Congreso de la República votó un cuarto intermedio. Cuando el Premier tuvo esta accidentada entrada que la mayoría de nosotros recordamos, él planteó que se suspendiera el proceso, ¿no?, y que no se siguiera adelante. Y de eso, de hecho, una congresista hizo suyo ese pedido. La congresista Indira Wilca, que en ese momento era vocera de una bancada parlamentaria, pidió un cuarto intermedio y una votación expresa en la mañana. Entonces, un elemento central de la ponencia de Ramos es que no ha habido una interpretación abierta, sino que en la mañana de ese día, del 30 de septiembre, el Congreso de la República votó con sus dedos, salió en el panel electrónico, que no se aceptaba dejar en suspenso el proceso, sino que se iba a seguir. Y que eso iba abiertamente en contra de lo que Salvador del Solar había ido a pedir como cuestión de confianza, ¿no? O sea, claro, el Ejecutivo lo que pidió aquel día es que se priorice el proyecto para cambiar el mecanismo, recordemos bien, el mecanismo de elección de los magistrados del TC. Y eso va en concordancia, corríjanme por favor, los constitucionalistas son ustedes, yo soy un mero aprendiz, del artículo 105 de la Constitución, que dice que tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Y también otros 2 o 3 artículos más. Pero al no colocar como primer proyecto en discusión lo planteado por el Ejecutivo, ahí se quebranta la Constitución. Es la primera ruptura de la Constitución. A ver, vamos. Para responder tu pregunta previamente, no es que estemos tan en desacuerdo, ¿eh? En realidad, la observación que yo tengo sobre el particular es lo siguiente. A mí, en principio, me parece una buena ponencia. Pese a que discrepe con su posición, me parece que está bien argumentada. Porque en el mundo del derecho podemos estar en discrepancias, pero lo importante son los argumentos. Así es. ¿No? Entonces me parece que tiene un trabajo prolijo, tiene una muy buena argumentación. No coincido con la distinción que hace el magistrado Ramos en cuanto a que la cuestión de confianza, él hace una distinción de lo que es una regla general. Y esta regla general, y ahí se conecta con tu pregunta, la regla general es que la cuestión de confianza se traduce en una votación. Pero dice el magistrado Ramos, fundamento 191, que ahora existe un supuesto extraordinario. Y ese supuesto extraordinario es validar esta famosa negación fáctica. Pero ahí viene el tema. Al no poner primero en discusión el proyecto del Ejecutivo. Lo que pasa es que lo que valida el magistrado Ramos, y es que dice textualmente, hay que considerar que existen supuestos extraordinarios, es porque allí recoge los hechos que está mencionando Beatriz. Y que todos lo vimos, porque efectivamente hubo una entrada en donde se le limitó, pues,
Hasta la entrada. Fue sumamente arbitrario. Esa mañana yo estaba aquí justo en RPP comentando con Patricia, Fernando y Ricardo el tema y en realidad constitucionalmente el premier no necesitaba ningún tipo de autorización. Él podía haber entrado y si le hicieron... Según el artículo 129 de la Constitución, que dice que el Consejo de Ministros en pleno, los ministros por separado pueden concurrir a la sesión del Congreso. O sea, tienen facultad para hacerlo. Por eso te digo, en realidad no es que estemos en realidad de acuerdo. Mi punto de vista es el siguiente. Yo lo voy a traducir así para que además los televidentes lo puedan entender. Yo creo que la sentencia lo que está haciendo es mirar el VAR y decir, esta jugada polémica yo la traduzco en que no hubo penal. Existe la negación fáctica para mí, constitucionalmente es viable lo que dice el magistrado Ramos. Y entonces dice, por eso es que creo que es entonces constitucional la disolución y por eso la demanda debe ser declarada infundada. ¿Cuál es mi crítica? Mi crítica en realidad no va por ahí. Pese a que no estoy de acuerdo con la famosa negación fáctica porque me parece peligrosa, mi crítica va en que este caso es tan importante, es un caso histórico en la historia constitucional del país. Este caso, por eso que felicito a la magistrada Ledesma de que haya generado todo este tema, para que todas y todos los abogados podamos debatir eso. Por ejemplo, que el hecho de que nos estemos sentando aquí con hablar de la sentencia. Exacto, o sea, entonces ¿a dónde voy, Jaime? A mí lo que me preocupa no es el ahora ni el ayer, porque estos sino la regla para adelante. Exacto, porque estos son hechos consumados. Entonces, Beatriz, no sé si conseguirás conmigo, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional ha usado un poder que es esta famosa exhortación, en donde, para que los televidentes lo entiendan, el tribunal le ha hecho la tarea al Congreso y le ha dicho... Deberías legislar así, así. Por ejemplo, Beatriz, no sé si tú recordarás, en el año 2009 hay una famosa sentencia, hoy que en esta campaña electoral se está discutiendo mucho sobre inmunidad parlamentaria, juicio y antejuicio político. Hay un fallo del tribunal del año 2009 donde sobre esas materias el tribunal exhortó al Parlamento y le dijo, tienes que hacer una reforma constitucional. Esa sentencia nunca se ha cumplido. Entonces, a lo que yo me refiero, Jaime, y esa es mi crítica, es que esta sentencia no puede servir de servir de forense. O sea, porque ya todos sabemos que esto es hecho consumado. Tú mismo decías hace un momento en anterior entrevista, faltan 18 días para la elección. Sí. Lo que debemos preocuparnos, es mi principal preocupación, no sé si tú coincidirás conmigo, ahí vamos. Es que lo que yo veo es que aquí hay que hacerle la tarea al próximo Parlamento. El tribunal puede hacerlo porque no es la primera vez en que lo haría, lo ha hecho muchas veces, y es donde además la necesidad histórica que tiene este caso lo obliga. A ver, Beatriz, ¿tú piensas lo mismo? ¿Que es un peligro la famosa negación fáctica? No, pero coincido en algo. Coincido en que el siguiente Congreso, el que vamos a elegir el 26 de enero, debería poder regular pautas para algo que nunca hemos usado. Exacto. La disolución del Congreso que hemos visto, le pregunto a cualquiera, ¿alguien se imaginaba que alguna vez iba a pasar desde 1993 que se creó la Constitución? Y probablemente la mayoría jamás pensó en su vida ver algo así. El artículo 134 siempre estuvo ahí, dormido. Pero nunca nadie pensó que se iba a hacer realidad. Pero como ahora está este artículo despertó, creo que sí es una oportunidad interesante para que el tribunal vaya poniendo ciertas reglas sobre un tema que en la Constitución no estaba desarrollado. Y que es cierto que tiene que estar regulado para ver de ordenar siguientes supuestos y que no haya margen de arbitrariedad. Porque la idea de una Constitución para nuestras televidentes y nuestros televidentes es ponerle fin a la arbitrariedad. Exacto. Tratar de controlar cualquier acto del poder que pueda salirse de los cauces que lo regulan. Es como cuando alguien firma un contrato y el contrato y tienes que ponerle estar mucho mejor regulado y candados. Esta es una oportunidad, tomando tu ejemplo, de poder perfilar el contrato y ver cómo es que se van a producir estas disoluciones constitucionales del Congreso. Pero yo creo que una virtud de la ponencia del magistrado Ramos, y creo que ahí tenemos un matiz con Luciano, es que... Bienvenidos los matices. El magistrado Ramos en su ponencia
señala que lo que hemos vivido era extraordinario. O sea, y creo que a eso él se refiere con extraordinario. Esto de que el premier tenía que estar con los congresistas empujando para entrar ese día al hemiciclo, él dice que eso es el resultado final de 2 años y medio de una crisis política que hemos vivido. Con un muy buen recuento. Entonces, por eso es que creo que eso que él dice de que hemos vivido una situación extraordinaria es real, porque cualquiera en nuestro país se da cuenta que desde que tuvimos elecciones en el 2016 hemos vivido en un clima de tensión y confrontación entre Ejecutivo y Congreso que no habíamos visto en las últimas décadas. Y que, dice Ramos en su ponencia, esa es una situación que de verdad ha pasado, que ha sido extraordinaria, y en ese marco de tensiones es que ha venido esta disolución constitucional con hasta empujones el mismo día 30 de septiembre. Y por eso creo que esta regla extraordinaria que, digamos, a veces se critica, me parece a mí que está bien fundamentada, porque él hace un recuento de cómo llegamos a ese punto, y creo que a situaciones extraordinarias también hay que dar lecturas constitucionales adecuadas a ese contexto. Y por eso me parece a mí que la ponencia del magistrado es buena, pero no desestimo que se puedan establecer una serie de reglas para que a futuro quede completamente delimitado cómo podría ser esta situación, que esperemos no se repita, si es que eventualmente tuviéramos un clima similar. Porque los hechos son los que finalmente colocan el marco. Ahí viene el tema. Es que, la verdad, creo que no estamos en desacuerdo. O sea, se van a ir muy de acuerdo, de la mano. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo negar esos hechos? Yo he sido muy crítico de este Parlamento, o sea, para nada. Para mí, la objeción que yo tengo sobre la sentencia es que, pese a que pueda discrepar con esa no con los hechos, sino que al momento de decir hay un supuesto extraordinario, entonces está creando un criterio jurisprudencial para el futuro, y eso me parece insuficiente. Y ahí creo que coincidimos, porque como termina siendo insuficiente, entonces hay una tarea que hay que hacer. Entonces la labor pedagógica que tiene el Tribunal Constitucional está obligado para mí a hacerla en este caso. Y creo que esa parte sí no está en la sentencia. En la sentencia no está esa labor pedagógica de decirle, ¿sabes qué? Esto se tiene que regular de esta manera. Y te exhorto a que lo hagas así. Y hay que decir también que esto es un borrador. Entonces vamos a empezar la discusión. Y en la discusión se va a mejorar. Y por eso también sí quisiera señalar que la magistrada Ledesma de verdad ha renovado la metodología, porque nos está invitando a hacer esto que estamos haciendo ahora y que está bien que se haga en la comunidad jurídica. Imagínate que entonces sea sentencia publicada y que más bien estemos nosotros comentando una cosa que ya no se puede hacer. Así es, exactamente. Buenísimo. Y eso es un buen cambio. Creo que hay que saludar a la nueva presidenta y a la metodología. Y este ejercicio que hemos hecho, les pido por favor repetirlo la próxima semana, con ya la demanda discutida, o por lo menos en una primera instancia, porque ha sido un tremendo gusto tenerlos a los dos. Creo que se complementan muy bien, creían estar en las antípodas, pero en realidad se van juntos de la mano. Y queda pendiente el tema de la Junta Nacional de Justicia. Que es súper importante, porque vamos a tener la siguiente semana ya la decisión final, solamente para que las y los televidentes lo sepan. María Zavala va a juramentar mañana, pero queda pendiente la situación de Falconi, que me parece que está bastante cantado. Ya Servir ha dicho que no le corresponde la bonificación, y con eso él pasaría a ser suplente, y tendríamos virtualmente al señor Tom Berry Villarán, que era el primer suplente como miembro titular. Y creo que la ciudadanía tendría, digamos, que estar consciente de que este ha sido un proceso súper importante y que disuelto el CNM es una buena noticia. Por fin, ¿no? Además, sigan a Beatriz en su Twitter, que es muy prolija y cuenta todo minuto a minuto, es una cronista constitucional y jurídica en las redes sociales, @Bea Ramírez H, y bueno, ya también @Luciano López en el Twitter, a los dos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Queda pendiente para la próxima semana tenerlos nuevamente, una tremenda y magistral dupla. Hasta aquí termina el programa. Como siempre, un gusto estar allí con ustedes, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.